Hoy voy a compartir un tema totalmente diferente para ustedes, ya que el Salmo 119 no lo voy a dar el día de hoy, aunque me faltan todavía varias lecciones que darles. Pero en vista de que es el mes de Acción de Gracia, ¿ya están listos para el mes o no están listos para el mes? Bueno, para el mes no están listos, pero pues yo creo que siempre vamos a dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Así que estas son las temporadas más preciosas para mí. Acción de Gracia, Navidad, me encanta, y más cuando me dan, bueno, también cuando doy. Pero amados, es algo precioso cuando podemos en verdad compartir y darle gracias a Dios. Yo sé que no es el tiempo de la Acción de Gracia en la semana, como anunció ahorita Hannah, y yo sé que va a haber un momento para que se haga esto, y yo creo que usted va a disfrutar de un servicio de Acción de Gracia. Pero yo quería preparar el corazón de cada uno de nosotros para este mes, para que estemos listos, para que tengamos motivos de qué agradecerle al Señor por la vida que nos ha dado, por todas las bendiciones que Él ha tenido en nosotros y en nuestra vida. Y en lugar del Salmo 119, escogí el Salmo 103, un salmo muy conocido en la primera parte de muchos de nosotros los cristianos. Y mire lo que dice aquí, porque voy a hablarles del agradecimiento, considerando nuestras bendiciones. ¿Te has puesto a pensar tus bendiciones, todo lo que Dios te da, o lo tomamos a la ligera? Simplemente el aire que respiramos. ¿Sabía usted que es una bendición? Mucha gente tiene que comprar oxígeno, ¿okay? Y usted y yo respiramos gratuitamente. Amado, simplemente levantarse en esta mañana y disfrutar en la mañana, disfrutar un rico café con una empanada. Aleluya, y a su nombre. Gloria, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así que, amados, son regalos, son bendiciones. El poder cumplir un año más de vida es una bendición que le damos al Señor. Cuando te subes a tu carro y lo enciendes y no batallas, simplemente, amados, dale gracias a Dios por tu carro que funciona. Llegas a tu casa, te da frío, prende el calentón, lo que tenga que suceder. Cositas que a veces pasamos por alto, que son bendiciones de Dios. Ahora, si usted le añade a la bendición, si le añade a la doble porción, al cuidado, cuando usted va en la carretera y ve un accidente que por segundo usted se libró, y usted dice, wow, gracias Señor por lo bueno que eres. Imagínese todo lo que tendríamos que contar de las bendiciones que Dios nos da. El Salmo 103, versículo 1 al 2, voy a estar hablando de este Salmo y así preparando el corazón de cada uno de ustedes para lo que viene en este mes de Acción de Gracia. Bendice, alma mía, al Señor. Fíjese, cuando yo leo siempre este Salmo, como que David le está dando instrucciones a su alma y que a veces, no sé si a usted le pasa, que a veces se levantan sin ganas de hacer nada, no quiere ni leer la Biblia, está cansado, está desmoralizado. Pero, amados, lo que haya sido, lo que haya tenido una mala noche y usted tiene que hablar con su alma para que empiece a reaccionar y reconocer al Dios, al Creador de su vida. Y siento que David aquí está pasando porque si alguien sufrió persecución, si alguien sufrió algunas percances en su vida, fue este hombre. Y sin embargo tenía que, amados, disciplinarse en la alabanza a Dios. Y miren lo que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahorita voy a hablar de ese versículo, me gustó mucho. Y luego dice, bendice alma mía al Señor. Y luego dice, no olvides ninguno, porque nosotros, la generación del ser humano, amados, es una generación que se olvida muy rápido. Favores que se nos hacen, bendiciones que se nos dan, ya nos olvidamos y pensamos que pues lo merecemos, somos hijos de Dios, soy cristiano o me porto bien. Y dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Ahora, este salmo es un salmo de alabanza. Y este salmo de alabanza resalta en toda se resalta en toda la literatura del mundo. Inclusive este salmo es muy conocido a nivel mundial, porque la gente lo recita, hay cantos, hay poesías que se han escrito sobre este salmo. Y luego veo que aquí en este salmo se lleva a cabo en un lenguaje de un hombre que en su alma está contemplando la bondad y la fidelidad de Dios. Si usted se fija bien en todo el Salmo, se va a dar cuenta que el escritor del Salmo simplemente contempla, expresa la bondad y la fidelidad de Dios que hay en su corazón.
Inclusive en estas palabras del Salmo 103 no hay dolor, no hay quejas, no hay egoísmo, hay gratitud, hay bendición, hay un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Ahora usted podría decir, ¿acaso David no pasó por dolor? ¿No pasó por quejas? ¿No pasó? Claro que sí, pero en este salmo no se refleja. Se refleja un canto de alabanza, un canto de adoración, un canto de reconocimiento por las bendiciones que Dios le da. Ahora, desde el principio al final de este salmo, es un salmo de agradecimiento. Es un salmo de dar gracias. Así que no le da gracias a Dios usted por la vida. ¿Ya le dio gracias a Dios por la persona que se sentó a su lado? No, no lo veo convencido. No. Esa persona les iba a comprar un taco de carne asada después de servicio. Así que mejor dile, mira, gracias. Inclusive dile, gracias por el taco que me vas a comprar por adelantado. Y así ya, mira, ya está obrando en fe. ¿Okay? O sea que a veces nos pasamos que todo lo que nos pasa en la vida, amados, simplemente es porque lo merecemos o es la ley de la vida. Yo voy a decirle que este salmo me demuestra cómo cultivar una actitud de agradecimiento o de gratitud. Es un llamado, este salmo, a considerar nuestras bendiciones día tras día que Dios nos da. El salmista nos dice eso con un corazón agradecido. Hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes de este salmo. Número uno, lo que quiero compartir es que tú y yo debemos ensalzar los atributos de Dios. Siempre que vayas a darle gracias a Dios, reconoce quién es Dios. Reconoce sus atributos, reconoce quién Él es, qué representa para tu vida. Porque mire lo que dice el Salmo 103, versículo 1. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, ¿su qué? ¿Su qué? Su santo nombre. Inclusive ahorita voy a entrar en detalle bajo esa expresión. Es aquí donde toda alma, todo ser humano debe empezar en su agradecimiento, exaltando los atributos de Dios. Antes de darle gracias a Dios por sus bendiciones, antes de decirle, Señor, gracias por el trabajo, por la comida, todo lo demás que Dios te da, antes de cualquier otra cosa, tú y yo debemos de aprender de darle gracias a Dios por lo que Él es. Porque cuando tú reconoces a Dios por lo que Él es, vas a reconocer la fuente de donde viene todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Porque si nomás damos gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que recibes, amado, nunca vas a apreciar la fuente de donde viene todo eso. Y el salmista nos está diciendo que tú y yo tenemos que empezar a darle gracias a Dios, a ensalzarlo por los atributos que Él representa. Aquí debemos darle gracias a Dios por lo que Él es. Esto es lo que el salmista nos manda a hacer. Él nos anima a que con nuestra inteligencia, con nuestras emociones, con el poder voluntario que tenemos, que demos gloria al santo nombre de nuestro Dios. Es lo que quiere decir, glorifica, Señor Todopoderoso. Por eso el Padre nuestro empieza de esa manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué? Estás reconociendo los atributos de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es todo amor, Dios es todopoderoso. Inclusive cuando tú reconoces todo lo que Dios es, inclusive en los atributos de Dios, nadie más lo es, ni el diablo. Solamente Dios tiene estos atributos. Y cuando tú y yo reconocemos los atributos de Dios, en el hecho de decir su santo nombre, bendiga todo mi ser, su santo nombre, eso abarca los atributos de la persona y de la naturaleza de Dios. Cuando estamos diciendo eso, en su cabalidad, Dios es un Dios, amados, que da de lo que Él es. En estos días, de hoy en día en cuales vivimos, cuando el hombre ha sido animado a adoptar un punto de vista no digno de Dios ni de su palabra, es importante que tú y yo nos acerquemos, amados, a este salmo para tener una frescura nueva de adoración. Inclusive tú y yo debemos aprender a adorar a Dios en toda su persona y en su naturaleza de lo que Él representa.
El mismo Cristo lo dijo. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Debemos tener tanto la actitud espiritual y el conocimiento bíblico. Es lo que está diciendo. Si vamos a adorar, si vamos a glorificar a Dios, dice, el que le va a adorar tiene que adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, debemos de tener el discernimiento espiritual. Hazlo espiritualmente, conéctate, pero el conocimiento bíblico. Tú y yo tenemos que empezar a orar con nuestro conocimiento a quién le estamos orando. Por eso le está diciendo David en este salmo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A quién se refiere? Al Dios Todopoderoso, a Yahvé, a Adonai, al Shaddai, a todo lo que tú y yo podemos responder como el Dios Todopoderoso. Una de las primeras cosas de nuestra oración a Dios es reconocer quién es Dios. Dale gracias a Él por lo que Él es. ¿Qué representa a Dios en tu vida? ¿Qué representa a Dios en mi vida? En este tiempo, en este siglo, en estos días, en este mes, ¿qué representa? ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Qué tan importante es Dios para tu vida? Y eso es lo que tenemos que reconocer cuando damos y bendecimos a Dios en agradecimiento. Así que lo primero que tenemos que entender es que tú y yo debemos ensalzar los atributos de Dios. Número 2, debemos detallar las bendiciones de Dios. Una vez que ya reconozcas quién es Dios y le das a Él toda la gloria, entonces empieza a detallar las bendiciones de Él. Mire lo que dice la palabra. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus, habla en plural, beneficios. No dice de su beneficio. No. Habla de muchos. Todos aquí somos bendecidos en abundancia cada día. Habla de muchos beneficios. Muchos beneficios. Una de las evidencias más estropeadoras que el pecado ha causado en nuestras vidas es que somos personas tan olvidadizas. ¿No le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. De que tengo tan hambre que empiezo a comer que se me olvidó orar y darle gracias a Dios. Entonces ya me aprendí una oración así de esas rápidas como las que ustedes saben. Señor, bendice estos alimentos que van para adentro. Amén, gloria a Dios. Okay. Pero muchas veces nos olvidamos de muchas cosas de lo que Dios hace. Te olvidas del favor que Dios hace, de lo que cómo Dios te ayuda. Yo creo que ya sea en tiempos de fracasos o de éxito, muchas veces fallamos en mirar las bendiciones constantes que Dios nos ha dado. Cuando tú estabas en el piso, cuando emocionalmente te sentías mal, cuando estabas con una puerta sin salida y de repente Dios envió una ayuda, algo sobrenatural y te alivianó la carga, lo que haya sido, o simplemente te ha prosperado, te dio un aumento del trabajo, te cambiaste de trabajo y te va bien, pero se te olvida de dónde vienen estas cosas. Se te olvida de darle gracias a Dios. Es por eso por lo que el salmista nos exhorta a que no nos olvidemos de todos los beneficios. Y debemos detallar tanto los beneficios de Dios a nivel personal como a nivel nacional. Nos olvidamos de dónde estamos a nivel personal, lo que Dios nos da, pero también nos olvidamos de en dónde vivimos. ¿En dónde vivimos? Ahora yo voy a tomar esta porción y voy a hablarte de las bendiciones personales, pero también de las bendiciones nacionales, para que nunca se te olvide en lo privilegiado que somos en este país. No importa tu estatus, no importa tu nivel social, lo que importa es que estás entre todos los bendecidos. Entre todos los bendecidos. Mire, las bendiciones personales. Hay una bendición personal, número 1, del perdón. ¿Quién no ha sido perdonado de sus pecados? Si tú ya recibiste a Cristo, el perdón de Dios llegó a tu vida. Eres perdonado por tus pecados, dice la Biblia. Y dice la Biblia aquí en el versículo 3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades o tus iniquidades. Déjame decirles algo. En el momento que tú recibiste a Cristo, tus pecados te son perdonados. Pero también en el momento que tú sigues con Cristo y sigues pecando, tus pecados te son perdonados. Y ahorita voy a hablar de esa faceta. O hay uno
Hay uno que solo puede perdonar pecados. Nadie te va a perdonar el pecado para tu salvación, solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Mateo? El capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar, ¿qué? Él es el único que puede perdonarte. Tú no puedes recorrer a ninguna religión, no puedes recorrer a ninguna obra buena que puedas hacer para decir estoy bien con Dios. No, no, el único que puede remediar el corazón del hombre a través del perdón de la gracia es Dios. Y Dios, amados, nos ha perdonado y nos sigue perdonando en Cristo Jesús. ¿Ha sido usted perdonado de sus pecados? E inclusive ya de cristiano, cuando fracasamos y le pedimos perdón, porque dice Primera de Juan que nosotros tenemos un abogado y podemos ir con él y le pedimos perdón y él nos vuelve a perdonar. Porque ese es el Dios que tenemos. ¿Conoce usted la paz de Dios, de la vida perdonada que podemos presenciar? El perdón es una bendición personal. El ser perdonado de tus pecados y de los míos, yo lo considero una bendición personal. O sea que, amados, nadie puede venir ante Dios para pedirle perdón por ti. Tú tienes que arreglarlo. Y en el momento que lo arreglas, es una bendición personal. No solo eso, hay una bendición personal, número 2, de restauración. Hay varias versiones en esto. La que yo estoy usando aquí es la versión de la Biblia de las Américas, donde dice el que sana todas tus enfermedades o el que sana todas tus dolencias. Aunque el pensamiento de la enfermedad no está fuera de orden ni lugar en esta frase, la idea central que el salmista estaba hablando aquí, le voy a decir, lo que el salmista estaba tratando de decir era sobre la corrupción moral del hombre, del ser humano. Así que el salmista hace una conexión con la promesa del perdón a la corrupción moral. El siguiente versículo de Primera de Juan combina estas dos bendiciones. Miren lo que dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué? Limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Esto es lo que sucede. Solamente Cristo tiene la habilidad de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda corrupción moral. Así que cuando Cristo viene y restaura tu alma y te perdona y te da una limpieza de tu de corrupción moral, simplemente estás proyectando sanidad también a tu físico. Amados, muchas veces tú y yo hemos experimentado milagros en nuestras vidas, en nuestros físicos, amados, que Dios ha hecho. Amado, ¿por qué? Porque ese es el Dios que tenemos. Muchos de nosotros, si usted va a los hospitales, usted va a encontrar mucha gente que dice, si Dios me sana, yo voy a ir a la iglesia. Y amado, y yo sé que mucha gente, y usted conoce a gente que ha pasado por eso, y Dios lo sana y se le olvida de la iglesia o se le olvida de Dios. ¿Por qué? Porque David nos dice, no nos olvidemos de todos sus beneficios, porque nos olvidamos muy rápido de lo que Dios hace por nosotros. Pero también tenemos otra bendición a nivel personal. Número 3. Elevación, algo de ser elevados, de levantarnos, de ponernos en alto, porque dice aquí el versículo 4, el que rescata de la fosa tu vida. Cuando David escribió esta parte, yo creo que él tenía en mente el Salmo 40. El Salmo 40. ¿De dónde no te ha sacado Dios? ¿De dónde no nos ha sacado Dios a cada uno de nosotros? Miren lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 40. Al Señor dice, esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, me sacó del hoyo de la destrucción, o sea, de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó, en otras palabras, enderezó mis pasos. Cuando Dios te levanta ya no te deja caer, Él te agarra y te dice, dame la mano. ¿Y de cuántas veces Dios no te ha levantado moralmente, espiritualmente o emocionalmente o aún físicamente? Dios nos ha levantado, nos ha llevado a otro nivel, nos ha sacado de lo que el mundo nos ha dado. Ahora, gracias a Dios que tú y yo hemos sido sacados de estos hoyos y nos ha elevado, dice, a lugares firmes, nos lleva a la roca que es más alta que nosotros. ¿Por qué? Porque, amado, a veces necesitamos morar constantemente en las alturas con Él, porque el diablo, cuando volamos bajo, es cuando nos agarra.
Amados, y Dios sabe levantarnos y sacarnos de ese hoyo. Pero también, número 4, Dios, amados, nos bendice a nivel personal a través de la coronación. Nos corona de favores, de bondad, de compasión. Mire lo que dice el versículo 4, el que te corona de bondad y compasión. Puesto que Dios nos ha elevado y nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Biblia, ahora hemos sido coronados de bondades y compasión. Gracias a Dios por ello. Cada día que tú ves el favor de Dios sobre tu vida, estás viendo que Dios te está coronando. Te está llenando. Cuando ves la bondad de Dios en tu vida, Dios te está coronando. Cuando tú ves que Dios es compasivo contigo y es lento para la ira y te llena de favores, Dios te está coronando. Por eso David está diciendo aquí, dice, alma, no te olvides porque Él es el que te corona de favores, inclusive de bondad y de misericordia y de compasión. ¿Quién más puede hacer eso en tu vida? Dios. La bondad de Dios son coronas, la compasión de Dios son coronas hacia ti todos los días que son manifestadas en tu vida y en la mía. Y el salmista lo está redactando muy bien. Pero número 5, y es el último punto de las bendiciones personales, satisfacción. Porque mire lo que dice, el que colma de bien tus años. Así que confórmese con los años que lleva, no importa cuánto lleva. Dele gracias a Dios, el que colma de bien tus años, para que tu juventud se renueve. Fíjese, cuando tú confías en Dios, te refugias en Él, hasta te vas a parecer joven. No importa si ya tienes la edad de ciertas personas que estoy mirando aquí. ¿Por qué? Porque Dios te hace ver joven, te hace ver diferente, renueva tus fuerzas. Estos son los efectos de la satisfacción de Dios al bendecirnos. Seremos renovados como el águila, dice. Esta es una referencia de cómo el águila renueva sus plumajes. Siempre que tú te topas con Dios, tienes un encuentro con Dios, tú sales diferente, sales con nuevas fuerzas, sales con unas ganas de servirle. Todo esto son los detalles de las bendiciones personales que debemos siempre recordar y agradecerle a Dios por sus maravillas. Pero también hay bendiciones de la nación. Hay una bendición nacional que a veces pasamos por alto y voy a hablar de esas dos. Primero es la justicia de Dios. Vivimos en un país que tal vez tú no estás viendo mucha claridad, pero Dios es justo. Dios es justo aun cuando se rige este país. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos 6 y 7. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. La intervención divina de Dios se ha repetido muchas veces a través de la historia. No importa cómo el cuadro pinte en este país, no importa las noticias que puedas tú recibir de este país, aún del nuevo gobierno que tenemos, la intervención de Dios siempre va a existir. Lo hemos visto a través de la historia. Dios aún es el juez en esta tierra y confiamos que Él hará justicia, que Él tiene la última palabra, que Él sabe lo que está haciendo. Y muchos de ustedes saben a lo que me refiero en cuestión de la legalización de este país, que la muralla, todo lo que nos tiene paniqueado durante los últimos meses. Tú no debes temer, tú debes de confiar que vives en un país bendecido y que Dios está rigiendo a mucha gente detrás de la maquinaria que tal vez se oponga, pero Dios va a obrar justicia y tú tienes que depender de la justicia de Dios. Tu trabajo es orar por los gobernantes, por los presidentes, por los que están en gobierno y vivir la vida lo más tranquila que se pueda, disfrutando los beneficios de este país. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo, cómo se lo escribe, y esta era la carga de Pablo en primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Dice, por todos los hombres. Incluye a tus enemigos, claro, a la gente que no te cae bien, claro, incluye a la gente que aún está en gobierno. Y dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Tenemos que orar por Donald Trump. Tenemos que orar por Donald Trump.
Tienen que orar por Donald Trump. Sea lo que sea, ¿no estás de acuerdo? Hay que orar, es el presidente. Para que Dios le dé gracia y lo rodee de gente que ame a Dios. Tal vez tú y yo no estemos de acuerdo en todo. ¿Tú crees que yo estaba de acuerdo con Obama? El hombre promovió la agenda gay, el aborto. Y yo tenía que estar orando por él. Es nuestro presidente. ¿Estoy de acuerdo en todo con Trump? No, ni en la manera en que se peina, pero tengo que orar por él. ¿Okay? Él es el presidente. Que Dios lo use, que Dios traiga un avivamiento a este país y que Él se abra a los consejos de la fe. Hay muchas cosas que tenemos que saber que se nos mandan a nosotros. Orar por aquellos que están en autoridad. ¿Para qué? Mire, aquí está. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Mientras más oras por los gobernantes y tus presidentes y la gente de gobierno, más tranquilo vas a vivir tú. Porque estás depositando tus cargas, tus preocupaciones y decirle, Señor, eso le toca a ellos, a mí no. Te los dejo a ellos, te los dejo a ti para que tú te encargues de ellos. Mire lo que dice, porque esto es bueno y ¿qué? Es bueno y agradable delante de Dios. O sea, es bueno que ores por tus presidentes, es bueno que ores por tus gobernadores, los senados y los congresistas. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hay que orar para que la justicia de Dios siempre se haga en este país. La verdad, vivimos en un país bendecido. Yo no sé si usted lo considera, yo considero. Hoy hablaba con unas personas y me decían, ¿en San Diego vives? Y dice, qué bonito está San Diego. Lo sé, le dije, no me lo tienes que decir. Inclusive, y uno que viaja seguido se encuentra que San Diego es una de las ciudades con un clima increíble. Ahora dice, ¿San Diego es caro? No, donde quiera es caro. Vaya a Nueva York, es caro. Vaya a Yuma, es caro las hamburguesas. ¿Okay? Tal vez la gasolina no, pero otras cosas son más caras. Pero ¿qué quiero decir? Donde estás ahorita, donde Dios te tiene, es un país de bendición. Así que dale gracias a Dios por ello. Pero también tenemos otra bendición como nación, la misericordia de Dios. Dice que Dios siempre va a regir este planeta, este mundo, pero también su misericordia va a cubrir. Y mire lo que dice David. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El salmista aquí yo veo que detalla la misericordia divina de Dios. Detalla la misericordia divina de Dios. Compasivo, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Déjame darte 4 cosas sobre la misericordia divina de Dios. Número 1, esta es la misericordia de la paciencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios sobre un país? Sobre la paciencia, con la paciencia de Dios. Porque dice aquí, amados, el versículo 9 y 10, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Dios en su enojo, déjame decirles esto, mis amados, Dios en su enojo, cuando Dios se llega a enojar, se recuerda de su misericordia y espera pacientemente para que la nación se arrepienta y busque su rostro. Ahí estamos viendo, porque mire, como va el país ahorita y toda todo lo libertinaje que hay, todas las ideas locas que hay, amados, si Dios no fuera misericordioso, este país ya hubiera destruido, porque han cambiado a Dios, han sacado a Dios de muchas cosas, pero Dios se acuerda, como no le guarda su ira, se acuerda de su misericordia y ejerce paciencia. Así que esta misericordia, amado, esta es una misericordia de la paciencia de Dios. Número 2, esta es la misericordia del perdón de Dios. Dentro de esa misericordia podemos ver el perdón de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Pues dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Si hay tal cosa, quiero decirle que sí hay tal cosa como el pecado nacional, como el pecado personal.
Así como hay una nación que puede pecar y Dios puede castigar a toda la nación, también nosotros, como a veces personas pecamos, Dios nos castiga o Dios nos habla, Dios nos corrige o hay consecuencias. Pero quiero decirles que también como nación, cuando pecamos y ofendemos a Dios, amado, ¿no se ha fijado que cuando hay una tragedia en ese país, todos se vuelven cristianos, hasta los senadores y todos los que aprueban reglas en contra de Dios, hasta se arrepienten? Y dice la Biblia que Dios los perdona. Dios los perdona, Dios perdona, puede perdonar a una nación. Lo vemos en la historia bíblica. Cuando el pueblo de Israel se arrepentía, Dios perdonaba a la nación. Amado, y tenemos que entender que la misericordia de Dios todavía está sobre este país. Si no, no tuviéramos lo que tenemos ni la economía que tuviésemos. Mire lo que dice Proverbio: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. En otras palabras, si la nación busca a Dios, la justicia va a reinar. Pero si el pueblo peca, amado, simplemente le viene una afrenta, un castigo, una consecuencia. Y tenemos que entender que así como hay pecados a nivel personal, también hay pecados a nivel nacionales. Y tenemos que buscar como nación, orar por nuestro país, orar por nuestra ciudad, orar por nuestros gobernantes, para que la misericordia de Dios se manifieste en el perdón hacia esta nación. Pero hay otra cosa que les quiero dar de la misericordia divina de Dios. Número 3, esta es la misericordia de la piedad de Dios. Dios es un Dios que se compadece. Miren lo que dice el versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Aquí vemos su piedad, su amor, su compasión. Dios, amados, en su misericordia se mueve hacia nosotros con un espíritu de compasión. Y número 4, esta es la misericordia del poder de Dios. Dios es un Dios poderoso y dentro de su misericordia Él está ejercitando su poder para hacer que esta nación venga a Jesús. Mire lo que dice el versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Qué tan poderoso es Dios si Él domina sobre todo? No tenemos que olvidar de que Dios aún está sentado en el trono y que Él es el Todopoderoso. El problema con nosotros es que somos muy pronto, amados, muy pronto nos olvidamos de las bendiciones nacionales que Dios nos ha dado. Amados, siempre dele gracias a Dios por este país. Ore por este país. Yo sé que muchos añoran su tierra, donde vinieron, donde se fueron o donde salieron. Qué bueno. Si usted es de Michoacán o de Michigan, amados, dele gracias a Dios que ahí nació. Pero si está aquí, empiece a orar por este país. Empiece a orar por donde vive. Empiece a bendecir la tierra donde está ahorita, para que usted pueda también experimentar la misericordia y el poder de Dios en este país. Esto tenemos que hacerlo constantemente. Los dejo con este último punto que quiero hablarles a ustedes. Amados, y les hablé sobre 3 puntos. El último es: debemos reconocer los propósitos de Dios. En agradecimiento debemos reconocer los propósitos de Dios. Miren los versículos 20 al 22. Vamos a encontrar las siguientes frases. Dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles. Pero mire otra vez: bendecid al Señor vosotros sus ejércitos. Fíjese lo que está diciendo. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras. Versículo 22. Ahora, si se fija, el salmista nos da los propósitos al llamar a los ángeles, al ejército, y luego llama, amado, a toda la tierra para que adoren al Dios del universo. Si no, fíjese, el versículo 20: bendecir al Señor vosotros sus ángeles, vosotros sus ejércitos. Y luego el 22: vosotros todas sus obras. Tú eres una obra de Dios. Y si yo y tú somos una obra de Dios, tenemos la responsabilidad de no olvidarnos del propósito por el cual fuimos creados. ¿Sabes cuál? De bendecir a Dios, de adorarlo, de glorificarlo, de exaltarle. Mire, yo puse aquí una frase: nadie puede apreciar los atributos y los beneficios de Dios sin desear sobre todas las cosas avanzar los propósitos de Dios. Si tú dices que aprecias los atributos de Dios, entonces tu deseo sobre todas las cosas es avanzar los propósitos de Dios. Que Dios sea glorificado, que la gente reconozca al Dios que tú sirves, que la gente reconozca al Dios que estás buscando. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos avanzar los propósitos de Dios? ¿Cuáles son las maneras?
de cumplir con esos propósitos al estar nosotros agradeciéndole a Dios? Bueno, hacemos esto de 3 maneras. Número 1, hacemos esto al obedecer la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra, amados, simplemente estamos reconociendo sus propósitos. Miren lo que dice el versículo 20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles, fíjese, los ángeles del cielo andan siempre en obediencia a Dios. Ellos obedecen, por naturaleza, ellos obedecen a Dios. Ahora, aquí se les manda a los ángeles, pero a nosotros se nos está diciendo que así como lo hacen los ángeles, tú y yo tenemos que hacerlo. Debemos recordar que un corazón agradecido es un corazón de obediencia. Si tú estás agradecido, tú vas a obedecer a Dios. Imagínate ser agradecido y ser rebelde. ¿Cómo contradice? Eso no concuerda. No va a concordar. Oh, yo soy muy agradecido, pero soy bien rebelde a la vez. No, se demuestra tu agradecimiento a través de tu obediencia. Y por eso, si tú quieres cumplir con los propósitos de Dios aquí en la tierra y en tu vida, parte de tu agradecimiento se demuestra a través de tu obediencia a la palabra de Dios, de serle fiel a Él, de procurar hacerle caso. Lo hacemos, punto número 2, hacemos esto al cumplir la voluntad de Dios. Hay una voluntad para tu vida. Dios ya tiene un propósito para tu vida. Y mire lo que dice el versículo 21. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo ¿qué? Su voluntad. Pablo nos dice que la máxima expresión de la dedicación total a Dios es que nos sometamos a su voluntad. Mire lo que él dice. No os adaptéis, en Romanos 12, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y ¿qué? Y perfecto. Esta es la única manera de agradar a Dios y vivir para su gloria. A ti y a mí se nos llama a hacer la voluntad de Dios, a cumplir. Así que si yo voy a vivir con un corazón agradecido, se va a reflejar en cumpliendo en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo estaría contradiciendo mi espíritu de agradecimiento cuando yo no estoy cumpliendo la voluntad de aquel que me manda y me da todas las bendiciones. Por eso es importante entender este salmo en su cabalidad para poder, amados, ponerlo en obra. Pero también hacemos esto, y número 3 es el último punto, al llevar a cabo la obra de Dios. Al llevar a cabo la obra de Dios. Miren lo que dice el versículo 22. Bendecid al Señor vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. En todos los lugares de su dominio, dice. Alma mía, bendice al Señor. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos llevar el testimonio de que vivimos una vida de agradecimiento a Dios? ¿Cómo podemos tú y yo en verdad reflejar que tú y yo somos una obra completa, que el que empezó la obra en ti la está terminando? Cuando tú y yo le damos gracias a Dios y cumplimos con esto, amados, sabemos que estamos agradando y cumpliendo los propósitos de nuestro Padre Celestial. Miren lo que dice Efesios. Pablo lo pone muy claramente en Efesios 2:10. Porque somos hechura ¿qué? Tú eres creación de Dios, yo soy creación de Dios. Estamos aquí para cumplir esos propósitos. Somos hechura suya, dice. Creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo estás llevando a cabo la obra de Dios? ¿Qué reflejo estás dando del propósito de Dios en tu vida y del agradecimiento de Dios hacia Dios en tu vida? Yo creo que un corazón agradecido nos empuja a que sirvamos en la obra de Dios. Si tú mantienes una actitud de gratitud, tú vas a ser empujado a darle gracias a Dios, a reconocer lo que Dios está haciendo. Y este mes, el mes de noviembre, ¿por qué no te tomas un tiempo en estos días que vienen, en una libreta, en un libro, que puedas decir, ok, estas son mis bendiciones personales, pero también estas son las bendiciones de vivir en este país?
¿Por qué no lo haces? Hazlo. Te desafío a que lo hagas. Y cuando lo hagas después, dale gracias a Dios en todo esto. Simplemente el decirle, Señor, te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Señor, te doy gracias porque se me había olvidado que ya me había sanado de un dolor y ya no lo siento y ya llevo como 3, 4 días que no lo siento. ¿No le ha pasado eso? Que Dios lo sana y que usted ni se da cuenta. Y usted dice, ya no me duele, hasta se queja, que ya le van a quitar el medical y todo lo demás. Y ya me va. ¿Qué? Porque hay cosas en tu vida que Dios hace que a veces las tomamos a la ligera. Y que tú y yo tenemos que decir, Señor, a veces es bueno escribir porque nos hace ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Tus bendiciones personales, tus bendiciones de vivir en este país. Sea lo que sea, es un privilegio vivir en este país. Es una bendición. Es una bendición poder decir, vivo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí Dios te tiene plantado, Dios tiene un propósito para tu vida aquí en este país. Así que en este tiempo, amados, si tú deseas tomar este tiempo y estar reflexionando, es un mes de agradecimiento, hazlo todos los días. Por cierto, ya en una semana nos llegan los devocionales, vas a tener los devocionales para diciembre, enero y febrero. Amados, hubo un error con la empresa que lo hace, pero ya nos remediaron eso. Y ya vamos a tener para que tú sigas teniendo tus devocionales y buscando el rostro de Dios para tu vida. ¿Aprendió algo de este día? Lea este salmo, el Salmo 103 esta noche. Yo sé que le va a gustar. Póngase de pie en esta hora. Pase el grupo de alabanza. Cierre sus ojos. Ahí donde está, usted ahí. Empiece a darle gracias a Dios. No importa, no tiene que levantar su voz, simplemente en su mente, en su corazón. Y si quiere levantar su voz, levántela. Y dele gracias a Dios por su familia, por su salud, por su trabajo, por su salvación, por la sanidad que recibió, por estar este día aquí en esta iglesia. Dele gracias a Dios por su iglesia, por su ministerio que Dios le ha confiado. Padre, te damos gracias, Señor. Y estamos, Señor, en este día recordando lo que este mes significa para este país, pero también para nosotros en lo personal. Te doy gracias, Señor, por cada persona aquí representada. Todos nosotros tenemos mucho de qué agradecerte, Dios. ¿Por qué darte gracias? Gracias por las bendiciones que has derramado a nivel personal, pero también por las bendiciones que nos has dado en este país. Hay mucho por qué vivir agradecidos, Señor, y que nunca nos olvidemos de todo lo que tú nos has dado. Que nuestro corazón sea cultivado a vivir en agradecimiento a ti. Y gracias por esta iglesia, por este pueblo, por cada familia aquí representada.